La raíz del significado de la abundancia. Te saludo nuevamente, te doy la más cordial bienvenida y quiero compartir contigo el significado que en mi caso tuve por muchos años de este concepto de la prosperidad, de la abundancia y del éxito. Eran conceptos que yo pues no los analizaba, no había interés ni atención en ellos. Fíjate, lo que yo creía en ese pasado cuando tenía pues eh, una edad madura, digamos, cuando era un joven adolescente, consideraba que el éxito, la prosperidad, eran cosas a las cuales yo no me sentía con la suficiencia para disfrutarlos, para llegar y tenerlos. La abundancia. La abundancia era algo que yo asumía como algo inalcanzable. Yo veía a las personas que tenían recursos en ese momento, hace muchos años, y que conocía que tenían pues dinero. Yo asumía que para ellos, y ese era el significado, la abundancia era el dinero, lo relacionaba con el dinero. Entonces, ¿por qué pensaba de esa manera? ¿Por qué sentía eso en mí cuando llegaba a tocar ese tema, ese concepto, o cuando leía esas palabras? Éxito, prosperidad y abundancia. Creo que todo comenzó cuando, pues me di cuenta, cuando generé, pues conciencia, cuando observé lo que sucedía en casa, eh, la serie de conflictos, de problemas que había en casa por dinero. Eso sin duda me hizo dejar de lado los sueños, los anhelos por un momento y comencé a observar con tristeza que justamente mi familia no tenía dinero, no tenía pues esa prosperidad y ese éxito y comencé a deprimirme, comencé a sentirme mal. Y cuando estaba en esa edad en donde estaba en búsqueda de una identidad, de un sentido, te hablo de antes de los 17, 18 años, cuando estaba en esa etapa, a veces llegué incluso pues, a cuestionar, a preguntar con extrema frustración por qué yo había nacido en esas circunstancias y por qué yo tenía esos problemas, por qué yo vivía o por qué mi familia vivía en esa escasez de pensamientos y de palabra. Y entonces el estarme yo cuestionando y estar enfocándome en preguntas hacía alejarme cada vez más pues de este sentido, de este propósito que cuando era más pequeño, cuando tenía 5, 6 años, 7 años, anhelaba y deseaba conseguir, deseaba disfrutar una vida diferente, distinta. Pero cuando empecé a darme cuenta y a eh, ver los retos, los problemas que había en casa, económicos y los conflictos que se daban alrededor del dinero, yo comencé a asumir esa actitud y llegué a esa conclusión de que el éxito, la prosperidad y la abundancia no eran para mí. No me sentía merecedor porque pues mi familia estaba viviendo en una escasez. Entonces a mí me hacía pertenecer al mismo, pues al mismo destino, a la misma vida que ellos habían estado viviendo y hoy pues me tocaba a mí. Entonces la frustración comenzaba a invadirme y lo que hacía era cuestionar y renegar. Renegaba pues a Dios, recuerdo. Algunas veces cuando había fuertes discusiones por dinero en casa, lo que hacía era reclamarle a Dios y decía, ¿por qué tuve que nacer? Incluso, fíjate lo grave de esto. ¿Por qué tuve que nacer en esta familia? ¿Por qué tuve que tener estos padres? ¿Por qué tuve que nacer en estas condiciones? Y yo veía a las familias de otros compañeros, amigos que tenía, y veía en apariencia que eran felices, que vivían pues en otro tipo
costumbres y hábitos. Y yo decía, ¿por qué no tuve unos padres así? ¿Por qué no tuve unas hermanas así? ¿Por qué me tocó vivir esto? Y eso fue generándome una serie de creencias, de emociones, de pensamientos que seguramente fueron el producto de una serie de resultados negativos en los primeros años cuando comencé a tener independencia. Porque yo asumía y creía que la abundancia, la prosperidad y el éxito no eran para mí. Entonces, esta parte de el pasado habría que analizarla, revisarla y ver qué hubo alrededor de esos años en donde se desarrollaron pues estos hábitos, estas formas de pensar que quedaron muy grabadas en el subconsciente y que son producto pues de elementos que se detonan al momento de hoy como adulto estar frente a una situación en la cual resuene con esa creencia, con ese sentimiento y ese sentido. ¿Qué significa la abundancia en este momento para ti? ¿Qué significa el éxito? ¿A qué asumes la prosperidad? ¿Sientes que eres merecedor de ese éxito o te identificas con la historia en la cual pues yo me crié y me desarrollé en esos primeros años hasta mi edad adulta y asumía, no me creía suficiente, no sentía que fuera para mí, simplemente la vida era eh, ir caminando e irla resolviendo con lo que tenía en mis manos. Y una herramienta en la cual yo me dispuse a salir adelante, pues fue el título universitario. Y dije, con esto la hago, con esto yo voy a poder vivir una vida diferente a la de mis papás, a la que yo estaba acostumbrado y a la que conocía, el contexto en el cual me estaba desarrollando. La verdad es que olvidé mis sueños, olvidé pues mis anhelos de niño, de esa vida extraordinaria que yo creaba e imaginaba cuando jugaba y cuando me desconectaba de esos problemas, cuando comencé a darme cuenta alrededor de los 7, 8 años de edad de los problemas graves que había en casa. Fue cuando yo empecé a ver estos problemas, pero me alejaba, me iba a jugar y empezaba a imaginar y empezaba a crear en mi mente un mundo distinto, diferente para mí. Pero pues estos eran juegos, eran una serie de imaginaciones, de sucesos que creaba en mi mente. Muy fuertes, muy poderosos, sí, pero los olvidé. Los dejé de lado y fueron más fuertes, pues las imágenes, los hábitos, las costumbres que aprendí en casa y que luego los asumí como míos. Y dije, esta es la forma de vivir de todos. Yo lo veía alrededor y me daba cuenta que la mayoría de la gente con la cual pues me relacionaba vivía así. Y solo había ciertas familias, ciertas personas que tenían otro tipo de costumbres y de hábitos, formas de pensar diferentes. Pero yo decía, esto no es para mí porque pues ellos tienen dinero, ellos tienen otra posibilidad y yo no la tengo. Entonces yo me tengo que conformar con esto. Inconscientemente actuaba de esa manera. Entonces, en mi caso, en mi experiencia, la raíz del significado de la abundancia era este pasado que elegí soltar, que elegí dejar definitivamente hasta los 45 años, y hasta esa edad. Hasta esa edad decidí cambiar el rumbo de mi vida, soltar y dejar, reconocer, aceptar, valorar, honrar el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de mis padres, pero elegir mi propio destino. Así que me encantó compartir contigo esta historia, esta experiencia. Deseo que me compartas un comentario. Si quieres escuchar esta información, me encuentras en Spotify como Enrique Martínez, conectando con mi propósito de vida. Te mando un fuerte abrazo, deseo que tengas una jornada extraordinaria y me ves en el siguiente episodio. Saludos.